Las principales deidades de Hyrule son las tres diosas, Din, Nayru y Farore, las cuales forman una unión de tres partes de perfecto equilibrio, simbolizada por la Trifuerza y fundamental para la cultura de Hyrule. El papel principal de Din es la diosa del poder, y el de Nayru es la diosa de la sabiduría, y Farore es la diosa del coraje. Estos tres conceptos son el centro de la creencia religiosa para la gente de Hyrule. Una persona no puede tener poder sin la sabiduría para saber qué hacer con él y el coraje para hacerlo realmente. Del mismo modo, no pueden ser sabios sin el coraje para saber que lo que hacen es correcto y el poder para tener éxito en ese esfuerzo. Y por último, no pueden ser valientes e imponentes o ser imprudentes y hacer estupideces con su valentía. Las personas deben poseer las tres virtudes para tener éxito en la vida. Esto nunca se describe mejor que la propia Trifuerza. Es un perfecto equilibrio de tres partes de estas tres virtudes. El mito de la creación detalla la creación del mundo y, simultáneamente, la creación de la Trifuerza. Para la gente de Hyrule, el mundo no puede existir sin la Trifuerza. Hyrule, como país, se llama la tierra donde reside el poder de los dioses. Ya he hablado en el pasado sobre las tres diosas y también en otro video sobre las virtudes de la Trifuerza. Son videos a los que les tengo mucho aprecio. Sin ellos no habría aprendido tanto, y es por eso que te invito a que vayas a verlos cuando termines de ver este video. Te dejaré el enlace a cada video en el comentario fijado, pues en esta ocasión decidí fusionar ambos conceptos de esos videos. Hoy vamos a ver qué representa cada diosa en la mitología celdera y cómo cada una de estas está vinculada a una virtud. Y ya que interrumpí el video, te invito a que le des like y dejes tu comentario. Y si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas. Ahora sí, continuemos. Ocarina of Time dice que la Trifuerza quedó en el punto donde las diosas dejaron el mundo. Lo que habían creado era una parte tan importante de sí mismas que no podían dejar nada atrás sin dejar una parte de ellas mismas. Una reliquia sagrada de puro equilibrio que también posee una pizca de su poder, cada uno con una esencia separada. No hay evidencia que sugiera que hayan creado la Trifuerza a propósito o que hayan tenido una participación real en su creación. El único caso de participación directa en el mundo de Hyrule, más allá de su creación, es inundarlo, lo cual vemos en la leyenda de la apertura de The Wind Waker, el cual fue el último recurso para evitar que la creación se destruyera. La Trifuerza de Farore está principalmente llena de coraje, ya que el coraje es suyo para mandar. Su titular defiende la vida, ya que fue ella quien creó la vida. La Trifuerza de Nayru está llena de sabiduría, y su poseedor comparte sabiduría con otros. Nayru proporcionó sabiduría y la ley al mundo. Y por último, la Trifuerza de Din, la cual posee el poder, y su poseedor gobierna el mundo y a la tierra misma, ya que fue Din quien tenía el poder en bruto para crear la tierra física y dar la forma al mundo. Sin embargo, hay más en las diosas que simplemente la Trifuerza y sus virtudes. Hablaremos de cada diosa por separado, comenzando con Din y terminando con Farore. Din es quizás la más misteriosa de las diosas. No tenemos tanta información sobre ella como sobre Nayru y Farore, porque su campeón sigue siendo desconocido debido al robo de Ganondorf de la Trifuerza del Poder. Sin embargo, sin un campeón destacado, no pasamos tanto tiempo averiguando cómo influye su campeón y en el mundo. El hecho de que Ganondorf posea su Trifuerza
no significa que la diosa Din sea una diosa malvada. Solo significa que Ganondorf admira el poder y el gobierno por encima de todas las cosas. En una entrevista con Miyamoto en la página 2 del Hyrule Historia, dice que los guardianes originales de las tres partes de la Trifuerza fueron Link, Zelda e Impa. Dice que la Trifuerza del Poder se asoció con Ganondorf más tarde, pero que originalmente Impa era su guardián. En ese momento, Impa no era una Sheikah, por lo que no podemos mirar su cultura para ver qué podrían decir sobre Din. Sabemos que Impa era una anciana que impartía conocimientos y orientaba al héroe y a la familia real. Esto podría asociar a Din con el conocimiento como una forma de poder. Ten en cuenta que el conocimiento no es lo mismo que la sabiduría. Uno puede tener conocimiento y todo el poder que pueda obtener de ese conocimiento y aún así no ser sabio. Algunos especulan que Din es la diosa Gerudo del desierto, y esto podría estar respaldado por el hecho de que las estatuas de las diosas de la arena en Twilight Princess sostienen grandes llamas, el cual es el elemento de Din. También se podría decir que el oráculo de las estaciones, Din, luce notablemente como una Gerudo. Sin embargo, estos son hechos relativamente triviales y no brindan un apoyo real para el video. El oráculo también tiene ojos rojos, pero nadie sospecha que podría ser una Sheikah. Lo que sabemos con certeza sobre Din, además de ser la diosa del poder, es que está muy asociada con el fuego. El fuego, como elemento, puede dar vida con la misma facilidad que la muerte. Es salvaje y destructivo si no se controla, pero puede controlarse si la persona que crea o maneja ese fuego tiene el conocimiento para hacerlo. Se podría decir que tenemos más esperanzas de controlar un incendio forestal que controlar el agua de una inundación o un huracán, ya que las quemaduras controladas ocurren todo el tiempo en la agricultura. El fuego está asociado con la pasión. En Oracle of Seasons, Din es retratada como una bailarina en una compañía ambulante y es muy apasionada, incluso fogosa. El oráculo y la diosa son dos personas diferentes, pero los personajes de los juegos y los mitos no llevan el nombre de las diosas principales a la ligera. También sabemos que Din creó la tierra física con sus brazos fuertes y ardientes. Tiene sentido entonces que quien posea la trifuerza del poder se convierta en el gobernante del mundo, ya que es deber de un gobernante administrar el mundo físico bajo su poder, así como a la gente. Es por eso que Ganondorf se convierte en el rey maligno, gobernante del mundo, al robar la trifuerza del poder. La trifuerza de Din, su esencia dejada atrás en el mundo, proporciona la capacidad de gobernar la tierra, pero no la sabiduría para hacerlo con justicia. El fuego siempre puede ser atemperado, y si se sale de control, uno debe tener el valor de dominarlo nuevamente. Nuestro primer vistazo a Nayru, la diosa de la sabiduría, está en el mito de la creación que nos cuenta el árbol Deku. Se le presenta volando por el cielo, dando la vida al espacio, las nubes y el sol. Todo esto mientras proporciona el espíritu de la ley al mundo. El conocimiento es muy apreciado en Hyrule debido a ella, como también lo fue en la antigua Grecia. Los griegos son conocidos por su amor por el conocimiento, nombrándolo lo más deseable de las virtudes. Los diálogos de Platón son geniales para leer si estás interesado en cómo sería un mundo de conocimiento puro. Este era el ideal también aspirado por los griegos. Irónicamente, el líder del panteón griego es Zeus, que es el rey de los dioses, el gobernante del monte del Olimpo y el dios del cielo, el clima, el trueno, la ley, el orden y el destino. Nayru también está ciertamente asociada con el cielo y el agua.
lo que tendría sentido si piensas en la lluvia. Es por eso que creo que se le representa como la diosa del cielo y también es similar a Zeus en sus funciones. Din se parece más a la esposa de Zeus, Hera, que es la diosa de los herederos, reyes e imperios. Llamemos a Din la diosa del gobierno, como Hera, y a Nairu la diosa del cielo, como a Zeus. Nairu es la portadora de la ley y el orden a través de la sabiduría y el conocimiento. ¿Con qué frecuencia su campeona, es decir, Zelda, poseedora de la Trifuerza de la Sabiduría, pone en marcha los acontecimientos del destino gracias a sus sabias palabras? Muy a menudo, ella imparte el conocimiento a Link y por lo tanto, pone en marcha su destino y el destino del mundo. Nairu se parece mucho a Zeus en algunos aspectos, y sin embargo, también es muy diferente. Zeus es un traidor, mata a su padre por el poder y se casa con su hermana. A menudo se le retrata teniendo aventuras con varias mujeres en diversas formas y tiene sus ataques de ira. Zelda también comete sus errores, pero ninguno al nivel de Zeus. Sin embargo, la ausencia de las diosas de su creación, en contraste con los dioses casi humanos de los griegos, podrían tener algo que ver con el mejor comportamiento de Nairu. Por otro lado, está Odín, el líder de los dioses nórdicos. Es el dios nórdico de la sabiduría, la poesía y la magia. Más tarde, también se le conoció como el dios de la guerra. Esto refleja el amor nórdico por la guerra y el valor, como se ve en la cultura vikinga. La diosa griega de la sabiduría era Atenea y también era la diosa de la guerra, hermana de Ares, el dios de la guerra. Nairu no tiene asociaciones conocidas con la guerra, pero Zelda parece involucrar a Hyrule en muchas de ellas. Por último, pero no menos importante en la Trifuerza, está la diosa del coraje. El árbol Deku dice que Farore, con su alma rica, dio vida a todas las formas de vida en el mundo. Fueron creados para defender la ley establecida por Nairu. El campeón de Farore, es decir, Link, está destinado por la Trifuerza del coraje a defender y proteger esas formas de vida. Al asociarse con Zelda y utilizar el conocimiento como herramienta, las leyendas que apreciamos detallan las muchas cosas que hace para proteger la vida en Hyrule. Obviamente, Farore es una diosa de la tierra y la abundancia. No hay un solo dios en el panteón griego posterior que represente esto, pero en los comienzos de la mitología griega estaba la madre de todos los dioses, conocida como la Madre Tierra, a la que llamaron Gaia. De ella nacieron todas las cosas, incluidos todos los demás dioses. Gaia engendró a Rea, y Rea engendró a Deméter, que es la diosa de las estaciones en los tiempos de Zeus. El panteón nórdico tiene a Jord, la diosa de la tierra. Ella es una de las esposas de Odín y le dio a luz a Thor, el hijo mayor de Odín y el dios del trueno y la batalla. Thor es uno de los dioses más famosos del panteón nórdico. Las diosas de la tierra son diosas de la abundancia y de la vida. A menudo se asocian con el nacimiento, ya que la tierra es lo que le da vida a todo. Farore, de esta manera, no solo es la diosa de la tierra, sino también una diosa de la fertilidad, ya que fue ella quien dio vida a todo el mundo. Algunos piensan que puede ser la diosa del viento que se habla en Wind Waker, o la diosa del tiempo de la que se habla en Majora's Mask, pero esto lo veremos en otros videos. Ahora, para concluir, la cultura de Hyrule se centra en las tres diosas y la idea del equilibrio perfecto. La Trifuerza se creó cuando las diosas dejaron el mundo para gobernarse a sí mismas, alejándose de la interacción con el mundo. Las tres diosas son Din, Nairu y Farore. Din, más relacionada con Hera, es la diosa del poder, el fuego y el gobierno. Nairu, más estrechamente relacionada con Zeus u Odín, es la diosa de la sabiduría, el agua y la ley. Y por último, Farore,
más relacionada con Gaia o Jord. Es la diosa del coraje y la naturaleza y por último de la fertilidad. Y así se nos terminó el video. La verdad es que trato de traerles los videos de la mejor manera posible. Me despido, pero antes de irme quiero preguntarles algo. Dime, ¿cuál es tu diosa favorita y por qué? La mía es Farore. Espero que dejes tu respuesta. Y si ya estás aquí, quiero invitarte a que le des like y compartas el video. Todo esto me ayuda a seguir trayendo más videos al canal. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en un próximo video.